procesal telemática o un código orgánico procesal telemático. Entonces, bueno, vamos a tener que estar reformando para introducir estas TICs en cada una de las leyes y resulta más lento, es más difícil. En cambio, si nosotros agrupamos la utilización, la implementación de las TICs en un solo cuerpo jurídico, nos va a facilitar seguir teniendo nuestras mismas normas procesales, que los lapsos normal que siempre hemos tenido, a menos que también se quiera reformar por una situación específica, y nuestras aplicaciones de las TICs. Entonces, bueno, en este sentido, ¿cómo pudiese resumir esa reforma que se necesita para la LOPA? Bueno, para regular el procedimiento conforme a estas TICs, para ampliar también la definición del acto administrativo que está contenido en el artículo 7, porque ahí todavía está como muy pequeño, nos quedó como simple. La jurisprudencia emanada de la sala político-administrativa y quizás alguna de la sala constitucional ya nos ha venido incorporando, nutriendo lo que es en sí el acto administrativo. Entonces podemos recogerlo en una reforma. También pudiese modificarse la visión del acto del silencio administrativo. Lo conocemos el silencio administrativo como una negativa, pero también pudiésemos analizarlo desde lo positivo o cuándo vamos a realmente actuar en base a él. También se puede establecer el carácter opcional del ejercicio de los recursos administrativos. Tenemos que el recurso jerárquico a veces es interpuesto subsidiariamente con la vía jurisdiccional, ¿entienden? Entonces, bueno, pudiese regularse esa parte por ahí. No es que yo, o sea, son simplemente pequeñas acotaciones que nos va dando la experiencia y que otros compañeros, otros estudiosos del derecho administrativo así lo han ido diciendo. También regular la prohibición de la reforma perjudicial, regular los actos probatorios por parte del... ponerlo en sincronía, como quien dice, ajustarlo a lo que es el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto regular el procedimiento sancionador, que también en 40 años pueden entender que se ha quedado un poco atrás y hay nuevas situaciones que se vienen presentando y, repito, han sido reguladas a través de las diversas jurisprudencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia. En cuanto a la diferencia entre una resolución y una providencia administrativa, el mismo artículo 14, el 17, inclusive hasta el 16, te lo vienen comentando. El artículo 16 dice que las resoluciones son decisiones emanadas de carácter general o particular por los ministros, por disposición del presidente de la República o por disposición específica de una ley. ¿Ok? Las resoluciones, sí, son suscritas por los ministerios. Entonces, la providencia tiene un orden por debajo de la resolución y te pongo un ejemplo. Entonces, una resolución es emanada de un ministro, una providencia, vamos a colocarnos en el CENIAT. El CENIAT emite providencias administrativas. ¿Por qué? Porque el superintendente del CENIAT, que en los actuales momentos es José David Cabello, no es un ministro, no puede emitir una resolución. Como superintendente, entonces tiene la herramienta providencia administrativa. En cambio, el ministerio que regula ese órgano, que creo que es el Ministerio de Finanzas, entonces puede emitir resoluciones. Entonces la diferencia va a estar en la jerarquía que la misma Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos le da a cada una de las personas. Del resto, bueno, también la otra diferencia, las resoluciones resuelven como tal. Yo tengo por aquí unos ejemplos que nosotros podemos ver, incluso se las voy a mostrar aquí. Nuestras resoluciones las pueden encontrar en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Pero aquí tengo una, vamos a ver si se ve, resoluciones, las resoluciones de sala plena. Ellas contienen, por supuesto, todos los requisitos que debe tener un acto administrativo, tiene una fecha, tiene un número, tiene unas consideraciones de la situación que se va a regular, ¿ok? Y entonces, bueno, después dice, o debe decir, resuelve, lo ven allí y trae un título. Entonces, ese resuelve es justamente resolución, resuelve.
la providencia administrativa provee directamente una normativa, un acuerdo, acuerda. Yo he visto a veces errores de forma de una resolución que dice acuerda. No, una resolución no acuerda, una resolución resuelve. Entonces, un acuerdo sí, obviamente, por lógica jurídica, disculpen la repetición, pero es un acuerdo, lo que hace es acordar. ¿Okay? Entonces, bueno, entre ahí es uno de los ejemplos que tenemos. Ambas pueden ser de carácter general o carácter particular. Quizás ya saben eso. General es que atañe a un número indeterminado de personas y particular a una persona específica o a una persona natural o jurídica. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por su respuesta, magistrada. Sí, tenemos a la compañera Onia Granados. No he leído la resolución número 001-2021, pero todas las notificaciones pendientes a funcionarios en curso en algún procedimiento administrativo disciplinario pueden ahora efectuarse por la vía que indique el instrumento en mención. Gracias. Perdón, ¿puede repetir? Disculpa. Sí, magistrada. La compañera hace mención a la resolución 001-2021. Indica que no la ha leído, sin embargo, todas las notificaciones pendientes a funcionarios en curso en algún procedimiento administrativo disciplinario pueden ahora efectuarse por la vía que indica el instrumento de mención. Entiendo que sí esa resolución se puede aplicar ahora. Ese es de la Sala de Casación Penal, ¿verdad? La 001-2021. La 011-2021, aclara. Ok, sobre las sanciones, decía, esa yo la tengo por aquí. Sí, ella lo que entiendo es que si las notificaciones a funcionarios incursos en ese tipo de procedimientos administrativos disciplinarios pueden ahora llevarse y se puede aplicar esa resolución, magistrada. Ok, bueno, fíjate, la sanción disciplinaria, obviamente, son actos administrativos, pero que deben de cumplir con el procedimiento propio de la ley que regula la materia. Si es aplicable, también se podrá utilizar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Si el caso ya está a nivel jurisdiccional, obviamente, las notificaciones que tenga que ser objeto ese procedimiento tienen que ser justamente por esta resolución, pero hay algo muy importante. No es que esta resolución ha venido a crear algo que no existía, no, ya el artículo 85, perdón, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ya establecía desde hace 11 años, lo que pasa que es una cuestión como que ha sido como una facultad, porque realmente el artículo no es una obligación, da una facultad porque dice podrá notificar electrónicamente, sí podrá citar electrónicamente, pero llevamos en ese podrá 11 años donde no lo hemos aplicado. Entonces llegó la pandemia y como con toda esta situación nos ha obligado a decir, bueno, entonces, bueno, sacamos una resolución, pero tampoco es la primera que habla de eso. Hay una anterior del año 2016 que también nos refería el hecho que, ¿dónde la tengo? Ok, les leo el título, que ya regulaba esa situación. Se llama, bien, en este caso, lo que les estaba diciendo, encontré aquí un error, se los voy a poner con respecto a lo que les decía. Tenemos acá una resolución, ¿la pueden ver? Dice resolución, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, y entonces vean lo que dice más abajo. Me disculpan, pero creo que es la mejor forma. Acuerda. ¿Lo ven? Acuerda. Dice, claro. y es una resolución, debería decir resuelve. Entonces aquí tenemos ahí un pequeño error de forma, y eso no le quita la esencia quizás al acto, pero no debería. Pero se llama así, dictar las normas de adecuación administrativa y tecnológica que regularán los copiadores de sentencia y los libros de registros que lleven los tribunales de los circuitos en las sedes judiciales y de las copias certificadas que estos expidan.
Esto es en el 2016. Entonces, si la comparan con la que nosotros acabamos de aprobar, ya contiene parte de lo que ya en el 2016 ya se venía regulando. No sé si satisfice la pregunta de la compañera. Sí, magistrada, creo que quedó claro. Tenemos otra pregunta de la compañera Cardoso. Magistrada, ¿sería viable a través de la reforma de reglamentos, como por ejemplo el reglamento de recepción de documentos y otros derivados de la LOPA, incluir el uso de herramientas tecnológicas en el procedimiento administrativo? Sí, en efecto, por supuesto que sí. Todos aquellos instrumentos, todos son reformables, todos son perfectibles y bueno, en definitiva, podemos ir agregando el uso y la implementación de las tecnologías de la información. Sí, estoy de acuerdo y sí se puede hacer. Nada es estático en el tiempo. Así es. Otra pregunta, magistrada. Buen día para todos. Quisiera consultar cuáles serían los mecanismos tecnológicos, por así decirlos, a emplear para uso de la notificación electrónica. El correo electrónico, una llamada telefónica, un mensaje de datos tipo SMS, lo que conocemos como un mensaje de texto. Sí, bueno, cualquiera que sea que nos los permitan, las aplicaciones, quizás en el Instagram, quizás si es una página formal de una sala, de un tribunal, y en ellos colocan, ellos también tienen el chat. Entonces, bueno, todos esos medios son posibles. El más común, o los más corrientes son el correo electrónico y una llamada telefónica y un SMS, un mensaje de texto. Son los más comunes. Otra pregunta, magistrada. Las demandas por vía de hecho se tramitan mediante el procedimiento breve, según el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción del Contencioso Administrativa. Pero, ¿cuál sería el procedimiento aplicable si la vía de hecho ocasiona una lesión patrimonial? ¿Se aplica el procedimiento de demanda de contenido patrimonial o el procedimiento breve? Ok. Indistintamente que sea, tiene que ser el de... eso hay que evaluarlo en cada caso en específico. Justamente eso le corresponde en su momento determinado hacerle el juzgado de sustanciación, evaluando el contenido de la demanda. En principio, bueno, pudiese preferirse siempre aquel que pueda brindar mayor, un espectro de conocer y de profundizar en el caso particular como es el de la demanda patrimonial. Normalmente el breve no es tan común dentro de la sala político-administrativa en comparación, en el ejemplo que me está colocando. A los efectos, también pudiésemos decir que como se tiene que citar, notificar de ello a la Contraloría, perdón, a la Procuraduría General de la República, entonces esta brevedad prácticamente ya viene a ser más contenciosa, o sea, viene a ser ya un procedimiento más complejo, porque en todos los casos donde esté afectado el patrimonio de la República, tiene que intervenir la Procuraduría General de la República. Otra pregunta, magistrada. ¿Qué opinión le merece la creación y uso del domicilio electrónico para efectuar las notificaciones en el procedimiento administrativo? Sí, efectivamente yo había elaborado un cuadro, de repente más tarde vamos a ver si se los puedo compartir, donde todas esas herramientas tecnológicas deben ser implementadas y por supuesto deben ser reguladas desde mi punto de vista, como se los decía anteriormente, a través de una ley procesal telemática o un código orgánico procesal telemático. Nosotros ahí podemos regular domicilio electrónico, despacho virtual, expediente electrónico, agenda única, videoconferencias, la audiencia telemática,
estadísticas, inventario. Miren, realmente las notificaciones, la firma electrónica. Entonces, ¿qué es lo que yo he venido observando? Y ya me adelanté a lo que más iba a comentar, pero bueno, vamos a estudiarlos desde esta pregunta. Es que de repente ya todas las salas hemos ido llevando al Tribunal Supremo de Justicia resoluciones por separado. Hoy de repente, bueno, se llevó una resolución por parte de la Sala de Casación Penal para regular las audiencias telemáticas. La Coordinación de Responsabilidad Penal y Violencia contra la Mujer de repente elevó una resolución para la creación del expediente electrónico. Nosotros en la Sala Político-Administrativa estamos regulando a través de resolución las firmas electrónicas, las citaciones electrónicas, las notificaciones y también las copias certificadas. Entonces, pero de repente lo que yo estoy regulando no lo tiene una sala, o lo que reguló otra sala no lo tengo yo. Entonces, la idea es que todas las salas, todas las competencias podamos gozar de las mismas herramientas telemáticas que nos provee pues, la actualidad y las que puedan venir siendo creadas. Entonces, lo ideal es que todos tengamos audiencias telemáticas, que todos tengamos expedientes electrónicos, que todos tengamos expediente digital, domicilio electrónico y bueno, dentro de lo que es ese domicilio electrónico, pudiésemos tomar el ejemplo del CENIAT. Ellos tienen o creamos nuestra propia base de datos desde el Tribunal Supremo de Justicia o aplicamos el que existe, con el que se registran las personas en una base de datos. De esa manera pudiésemos nosotros también proveer en un momento determinado hasta firmas electrónicas a nuestros jueces, a nuestros operadores de justicia y, ¿por qué no?, a los abogados, tomando en cuenta que todos somos parte del sistema de justicia. Además, magistrada, yo voy a hacer un comentario con la venia del profesor Freddy, porque usted ha venido trabajando y a la cual me consta y me ha sumado a su grupo de trabajo sobre esta propuesta, ¿sí?, que lleva más de un año. Y la pregunta va dada, ¿por qué? Porque si se crea un solo cuerpo normativo, entonces no tendríamos la necesidad, por ejemplo, de reformar la LOPA. Porque si la pregunta dada a la reforma de la LOPA viene a que es una ley muy completa, pero quiere o usted sugiere sea modificada a los fines de que se le incorpore ya procedimiento digital o telemático, pues entonces ya con la creación de este único cuerpo normativo o código procesal telemático, como usted lo llamó ahorita, pues lo que evitamos es precisamente tener este tipo de resoluciones por todas las salas, ¿no, magistrada? Así es, pero no, indistintamente, no solamente se reformaría la LOPA para introducir las herramientas tecnológicas. Como te comentaba anteriormente, también hay que actualizarla. Son 40 años, es preconstitucional, e indistintamente de que no se introduzcan en ella estos adelantos de las TICs, de las herramientas tecnológicas, debe de ser considerada para una próxima reforma. Eso, aparte de ello, o no, una ley procesal telemática debe reformarse. Otra pregunta, magistrada, por acá. Las administraciones modernas tienen el control de los espacios electrónicos, no a través de medios masivos como redes sociales o correos electrónicos. Con esa experiencia internacional, ¿sería correcto en Venezuela que Venezuela flexibilice la notificación con todos los problemas de conectividad y de los distintos proveedores de servicios de telefonía e internet? Considero que el problema de la conectividad no es un problema, vamos a decirlo, la conectividad que de repente, un ejemplo, no haya en Mérida no es la misma de la que sufre Caracas, no es la misma que tiene cada estado en particular. Lo importante es que la norma exista y ya después, indistintamente, sus aplicaciones en un estado o los problemas que ésta genere sean atendidos. Por lo menos nosotros en la sala político-administrativa, antes de pandemia y durante pandemia, consideramos que a veces abrimos articulaciones probatorias cuando surgen situaciones
derivadas de la problemática que tuvo una de las partes en ser notificada, en recibir la notificación, en retirar un cartel. Entonces, bueno, siempre todo tiene una prueba, un porqué. Entonces, esa parte nosotros no vamos a dejar de crear o en la Asamblea Nacional de legislar en materia de notificaciones, de herramientas telemáticas, de una ley procesal, porque la conectividad en un momento determinado no esté al 100%. Un ejemplo, ahorita la página del Tribunal Supremo de Justicia ha recibido un ataque, un ciberataque. Entonces, en ese sentido, eso no significa que nosotros no podamos contar con esa página web. Nosotros tenemos la página web, tiene sus aplicaciones, tiene su uso, y ahí está. Que ahorita la tengo comprometida, bueno, yo tengo que aplicar los correctivos, seguridad, mantenimiento, entre otros, y eso está resuelto. Por acá hay otra pregunta, magistrada, y con esto cerramos para que usted continúe su exposición. Si bien es cierto, en la LOPA, que la LOPA cumple el 1 de junio del 2021 40 años, y bien debemos adaptarla y contextualizarla. Para ello, una reforma lleva un tiempo, y mientras eso ocurre, hay que ir trabajando en su adaptación. Ahora bien, estamos hablando de la modernización de un gran sistema. Sin embargo, en función, antes de su reforma, se hace urgente introducir reformas tecnológicas. Mi pregunta, ¿qué otros instrumentos legales pueden regular sobre procedimientos de este tipo, y sobre todo los procedimientos sancionatorios en la administración pública y todo lo que regula la telemática, magistrada? Bueno, de conformidad con el principio de la legalidad, nosotros debemos saber que las sanciones deben estar previstas en una ley, ¿ok? Nosotros, o sea, no se pueden crear de manera alegre sanciones ni en ese sentido. Si bien es cierto, existen instrumentos establecidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, las sanciones que aquí habla son muy específicas, ¿ok? Vámonos al caso. Es para el funcionario dentro del procedimiento como tal. O sea, el procedimiento administrativo tiene su propia acción, está establecido en esta ley, y por eso es que, bueno, quizás se amerita su reforma, porque si vamos al artículo 100, podemos ver que el funcionario o empleado público, este es un ejemplo de por qué también tiene que ser reformada. La Constitución nos habla en lenguaje de género, y aquí encontramos que hace 40 años era, vamos a decir, una ley machista, solamente dice el funcionario o empleado público, ¿ve? Entonces, y la funcionaria no existe, o la empleada pública no existe. Entonces, bueno, también hay que reformarle hasta su lenguaje. Entonces, bueno, dice: el funcionario o empleado público responsable de retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento, trámite o plazo establecido en la presente ley será sancionado con multa de entre 5% y 50% de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la infracción. Prácticamente nuestras leyes hoy en día están en unidades tributarias, incluso muchas están migrando al Petro. Y bueno, también nos dice que la sanción prevista en el artículo anterior se aplicará sin perjuicio a las acciones civiles. Está como muy incompleto, está como muy, o sea, le falta mucho en este sentido. Y a través de instrumentos de rango inferior no se deben de crear las sanciones. Las sanciones deben quedar establecidas en estas normas. Para la imposición de multas se seguirá lo establecido en la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, eso ya no existe. La multa prevista será aplicada por el ministro respectivo. Bueno, aquí hay una serie de cosas que ameritan una urgente reforma. Entonces no, pero indistintamente, bueno, esas adaptaciones las hace cada órgano a través de los nuevos instrumentos que han venido también para como la generalidad, pero prácticamente en muchas leyes orgánicas ya encontramos procedimientos, y si en esas leyes orgánicas está establecido un procedimiento específico, también seguramente ya también hay, tienen un capítulo para las sanciones y deben de seguir seguidos esas como tal.
No hay más preguntas, magistrada, entonces usted puede continuar, digo yo. Una preguntita que se saltó el doctor Edgar, que me parece interesante, de Robelis. ¿No pudiera lo telemático, estimada magistrada, formar parte de la reforma integral de la LOP? Sí, ya lo hemos dicho, en un momento determinado de darse esta propuesta, subir, que sea acogida por la Asamblea Nacional, y dependiendo de lo que haya sucedido antes de ello, si se han venido reformando otras, ellos son quienes tendrán la Asamblea Nacional es quien tiene la reserva legal para la reforma o para la creación de leyes. Entonces, en este sentido, ya se están llevando a cabo una agenda, donde ya se están estudiando unas reformas, otras creaciones. Por lo menos para este año no está concebido, no está agendado. Eso tendrá que ser a partir del año 2022. Y bueno, de aquí a allá se verá qué llega primero, si la reforma de la LOPA o si llega la creación de una ley telemática, que por cierto les adelanto y comparto con ustedes, quizás hasta de manera exclusiva. Bueno, yo estoy tratando de impulsar como ciudadana, porque como magistrada, nosotros tenemos nuestra ley y nosotros tenemos nuestros procedimientos internos para impulsarlo. Pero bueno, como académicos, como personas, como ciudadanos de esta república, nosotros también podemos, y bueno, estoy por allí, como quien dice, tratando de impulsar o que le echen un ojo a esa creación de esa ley procesal telemática. Vamos a ver qué llega primero. Qué interesante, claro. En razón del tiempo, mi querida magistrada, nos quedan 5 minutos de esta segunda parte de nuestro primer ciclo de conferencia virtual. Nos quedan 10 minutos. Sí, perdón, nos quedan 10 minutos. Puede, estimada magistrada, continuar con la explicación y de inmediato aprovechar si tenemos o podemos contar con su valioso tiempo para hacer una tercera parte de esta interesante disertación. Y la comenzaríamos a las 11:15. Ahorita hasta las 10:55 tenemos para este segundo encuentro. Nos quedan 9 minutos. Ok, perfecto. Entonces retomamos y entonces, gracias. Sí, bueno, retomamos, y a mí me gusta, bueno, como se los decía, y creo que como administrativista al fin, yo solamente, a veces no me quedo con estos libritos, que a veces incluso algunos de ellos sí nos reflejan cuál es la fecha de publicación, el número de la Gaceta Oficial. A mí me gusta manejarme de esta manera con nuestras gacetas oficiales, son como más fidedignas en ese sentido, es la partida de nacimiento, ¿verdad? De toda esa actividad del Estado. Y por supuesto, bueno, eso viene dado por esa LOPA. En ese sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la podemos verificar que esta va a cumplir en pocos días. ¿Cuándo es 22 de junio? La semana que viene, ¿no? Cumple 11 años. Ya esto sí es una ley nacida bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué quiero señalar en ella? Así como estudiamos la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que es para la vía administrativa, tenemos nuestra Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es la que regula la parte jurisdiccional de nuestra competencia. A los efectos, el artículo 1 dice que tiene como objeto regular la organización, funcionamiento, competencia de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales. Entonces, esta es la ley que regula la actividad, los procedimientos de los tribunales contencioso administrativos. Por supuesto, a quienes entes y órganos controlados, los órganos que componen la administración pública,
los órganos que ejercen el poder público en diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional, los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, asociaciones y otras formas organizativas y asociativas de derecho público que tiene el Estado, donde ellos tengan participación decisiva. Los consejos comunales, las entidades o manifestaciones populares, las entidades prestadoras de servicios públicos, Corpoelep, CanTV, por poner algunos ejemplos, y cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. Entonces, bueno, de esta norma que nosotros tenemos, la cual recomiendo también su estudio, es la que nosotros utilizamos los tribunales de esta competencia contencioso administrativa, la sala político-administrativa, el juzgado de sustanciación de la sala político-administrativa y, por supuesto, ella contempla también los procedimientos que se deben seguir, que es a partir del título cuarto, a partir del artículo 27. Por otra parte, lo importante que quiero extraer, que tiene relación con el título que estamos estudiando hoy, es el artículo 38, que ya de alguna manera muy sencilla, ya hemos hablado por él, y ya una ley que va a cumplir en pocos días, 11 años, ya lo establece, que se pueden establecer, el tribunal podrá practicar citaciones y notificaciones por medios electrónicos. Y bueno, después nos habla sobre cómo son las certificaciones, las copias, pero les digo algo, ustedes dirán, y bueno, ¿por qué no era aplicado? Yo he hecho un estudio en nuestra jurisprudencia de la sala, no ha sido aplicado. El juzgado de sustanciación tenía un criterio y era de que el Tribunal Supremo de Justicia no contaba con la plataforma, no estaba adaptada a las exigencias legales. Es un criterio que no comparto. Como se los he dicho anteriormente, desde el año 2020 el Tribunal Supremo de Justicia cuenta con una plataforma que tiene resoluciones, decisiones, que nosotros no, porque yo no lo digo, los litigantes pueden entrar ahí y tener, según su expediente, una clave, y así sucesivamente. O sea, de verdad que yo les invito a meterse en la pestaña de inicio, en la pestaña del tribunal, en la pestaña de servicio. Ahí están los correos electivamente. Entonces, fue hasta ahora, hasta marzo 2021, donde el juzgado de sustanciación cambió de criterio y citó y notificó de manera electrónica. Yo he venido llevando a la sala política, a la discusión de nosotros los magistrados, un proyecto de una sentencia, indistintamente no obedece a ningún caso en particular, el proyecto está dado para cualquiera que salga, donde, bueno, tomando en consideración la situación en que nos encontramos y la necesidad de hacerlo, tenemos que aplicar el artículo 38 a los efectos por la innovación, a veces un poco de resistencia, en algunos otros casos de desconocimiento. No se ha tomado desde una decisión este criterio. Yo pienso que ya con esta resolución se dio un paso adelante en la sala plena para que la sala político-administrativa se abriera a este mundo telemático. Entonces, tengo pensado nuevamente incorporar esa reseña de que, bueno, habiendo ya esta resolución, podemos dar cumplimiento a lo establecido en la ley, porque suena ilógico para los administrativistas decir, no voy a tomar en cuenta la ley y voy a tomar en cuenta una resolución que es de carácter inferior, y entonces en virtud de la resolución yo voy a ahora hacer notificaciones y citaciones electrónicas. No, simplemente la resolución me viene a ampliar un poco más el cómo yo voy a aplicar el artículo 38, ¿ok? A establecer, como quien dice, unas reglas de juego a lo interno. Entonces, creo que con este ejemplo ustedes me pueden captar mejor aún lo que estamos hablando. Es el único artículo de carácter telemático que contiene la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la LOJCA, porque también pudiésemos decir que el 73, él dice, uso de medios audiovisuales. Las audiencias orales deberán constar en medios audiovisuales, además de las actas correspondientes. Las grabaciones formarán parte del expediente.
Vamos a darle también un carácter telemático a este artículo. Nuestras audiencias en la sala político-administrativa se graban. Ese CD se extrae y se coloca sellado dentro del expediente. Viene a ser parte del expediente. Les comparto una experiencia que tuve hace poco. Nosotros hicimos una audiencia en X año, por la pandemia inclusive, como estuvimos, no hemos estado al corriente todos los días funcionando, me tocó hacer una sentencia y había algo que yo estaba dudosa y yo estaba segura de que lo había escuchado en la audiencia. Entonces, en pro de ese principio de la inmediación, bueno, ¿qué fue lo que hice? Destapé, busqué el expediente, se destapó, porque viene precintado, colocamos el CD y yo pude escuchar y con eso aclaré la duda que tenía para decidir en ese expediente. Entonces eso es un uso telemático. Entonces a través de esos dos artículos, el 38 y el 73 de la LOSCA, bueno, no son los únicos telemáticos. También existen los expedientes judiciales, como decía la compañera, el domicilio electrónico. Entonces nosotros tenemos que llevar que la LOSCA, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, también o sea reformada para introducir en ella todas las herramientas tecnológicas de las cuales gozamos y no estemos haciendo diversas resoluciones para todo esto, o, insisto, en crear la ley procesal telemático o el Código Orgánico Procesal Telemático. Convencer e insistir en la Asamblea Nacional y quizás hasta la misma sala plena, porque nosotros los magistrados tenemos la potestad de elevar a la Asamblea Nacional proyectos de ley. Ya lo hemos hecho con el Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal, la Ley contra la Corrupción, entre otros que están en este momento, sí están en agenda. Doctora, la ley de vamos a cortar el... Ok, pero con esto ya, exacto. Y ahorita vamos a la tercera fase. Entonces la tercera fase será a las 11:15. Ok, perfecto.